Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Dice la escritura: por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Los que no conocen el pasaje, en el momento que nace Moisés, había un decreto que decía que todos los niños, varones que nacieran en Egipto, porque ellos estaban como antes en ese lugar, tenían que morirse, o tenían, a las parteras se les decían que los mataran, y a los que descubrían que habían nacido los echaban al Nilo, que estaba lleno de cocodrilos. Dice, oiga, pero lo impresionante del pasaje, hermanos, dice que los papás no temieron al decreto, escondieron al niño por 3 meses, y después de 3 meses decidieron echarlo en el río, en una barquilla, y más adelante estaba una princesa, una de los descendientes de Faraón. Al ver a ese niño, dice, supo que era de los hebreos, dice, y lo tomó como suyo, y luego buscó una persona que lo cuidara o que lo terminara de criar, y nuevamente Moisés terminó en los brazos de su mamá. Después regresó al palacio, estuvo por un tiempo, y luego Dios lo sacó de ese lugar. Leemos el 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, por la fe, por lo que había creído, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Señor, yo pido que tu palabra nos bendiga y nos hable, nos edifique, nos fortalezca y nos lleve a una acción en esta tarde. Pido que tu palabra, Señor, sea una palabra fresca, una palabra, Señor, que nos levanta en tu nombre preciosísimo. Toca el corazón nuestro y el corazón de nuestros amigos en esta tarde, en tu nombre precioso. Amén. Puede sentarse, hermano. Sabe que en la vida de los hombres, hermanos, hay sucesos que los marcan a los hombres. Hay cosas que quedan marcadas en el sentido psicológico. Si usted tuvo una impresión, un trauma, un accidente, ahí eso queda registrado. Pero en el sentido espiritual, también hay sucesos que a nosotros nos marcan. Yo considero que hay 2 situaciones muy especiales que marcaron la vida de Moisés. Yo decía hace un momento que Moisés había sido nacido en un hogar de los hebreos, de los judíos, y había sido criado en el palacio posteriormente. Pasados los años, él tiene que salir de Egipto bajo circunstancias muy especiales. Yo le voy a invitar para que usted profundice en esta lectura. Todo esto que estoy hablando está en el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Dios y de un libertador que se llamó Moisés. La Biblia entonces habla y narra esa historia. Dice que Moisés, después de estar fuera de Egipto, estando ya no trabajando, ya no como un príncipe, sino como una persona que cuidaba ovejas, como un pastor de ovejas, y por cierto que ni eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro, porque en el desierto encontró esposa, en el desierto encontró trabajo. Y llama mi atención que después de 40 años fuera del palacio y estando 40 años en el desierto, un día ordinario, yo le estoy hablando de 2 sucesos que marcaron la vida de Moisés. Dice, llegando Moisés hasta el monte Horeb, el monte de Dios, llegó y dice, y vio a la distancia que había una zarza que ardía y que no se consumía. Es común que en el desierto las zarzas, las hierbas ardan por causa de las altas temperaturas, pero lo que llamó la atención de Moisés es que no se consumía. Entonces
decidió Moisés acercarse a esa zarza ardiente, y cuando se iba acercando, el Señor le habla desde medio de la zarza y le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Esto quiere decir que Dios habla, y habla con voz audible, y le habló a Moisés con voz audible. Moisés tuvo una experiencia impresionante en aquel lugar, una experiencia que le marcó la vida, una experiencia que le marcó su oficio, y una experiencia que le cambió su destino. De hecho, Dios había pensado cosas impresionantes, o tenía cosas grandes para Moisés. La segunda experiencia que yo considero que es relevante en la vida de Moisés es cuando él llega, de hecho, ahí en ese lugar, en esa zarza, es Dios que le comisiona y le dice a Moisés que vaya a Egipto, donde él había sido príncipe de Egipto, y que le diga al rey que estaba en el trono en ese momento que deje salir al pueblo de Israel. Ya habían pasado 400 años, de esclavitud, y era el tiempo de libertad. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en ese lugar Moisés oyó la voz de Dios, vio la gloria de Dios, pero en ese lugar, en esa zarza, en ese desierto, en esa manifestación, Moisés fue comisionado, Moisés fue tocado por Dios. Y es allí donde Moisés se constituye como un libertador. La segunda experiencia que yo considero importante y trascendente en la vida de Moisés es en otro monte, en el monte Sinaí. Después de que Moisés va y rescata o saca al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, los lleva por orden de Dios hasta un lugar que se llama Sinaí. Y en aquel lugar el Señor le dice a Moisés que suba al monte. Y allá en aquel lugar, en el monte Sinaí, en la cumbre del monte, después de estar 40 días en aquella cumbre, Dios le da la palabra. Diga conmigo: la palabra. Había dos experiencias impresionantes en este momento en la vida de Moisés: la presencia, y ahora el Señor ponía las tablas de la palabra en su mano, los 10 mandamientos. Quiero decirle que son mandamientos y no sugerencias. Dígale al que está enseguida: son mandamientos. Lo que Dios dice son mandamientos y no sugerencias, porque algunos piensan que Dios sugiere. No, Dios manda. Le quiero decir entonces que estos dos hechos, en estos dos montes, en el monte de Dios y en el monte Sinaí, marcaron la vida de Moisés. Esto es impresionante. Y el resultado, si se puede decir, hermanos, el resultado se ve en cosas prácticas. Quisiera comentarle, como resultado de esto en la vida de Moisés, tomó decisiones importantes. Después de que fue impresionado por la presencia y después de que fue impresionado por la palabra, entonces él tuvo elecciones o determinaciones que le dieron un giro de 180 grados a su vida. Él determinó su identidad, él determinó sus prioridades, él determinó sus responsabilidades, y él determinó quién sería su autoridad. Así de sencillo, así como 4 por 4 son 16, más 14 es igual a 30. Así suele suceder. Su presencia más su palabra es igual a una vida transformada. Entonces estamos hablando que su presencia más su palabra es igual a una vida transformada. Si alguien, ha tenido un encuentro con la presencia, ha tenido un encuentro con la palabra, entonces el resultado será una vida transformada. Así de sencillo. Estamos hablando entonces que a partir de allí Moisés determinó su identidad. Hollywood presenta esta etapa de la vida de Moisés como una experiencia traumática. Es película finalmente. Ellos dicen, algunas de las películas de Hollywood, que de una manera dramática Moisés se enteró que los esclavos que estaban sirviendo en el imperio de Egipcio, ahí en ese imperio donde él era príncipe, pues eran sus familiares. La tradición judía dice que Moisés, como había sido criado en los brazos de su madre, simple y sencillamente, había el trato de Dios, estaba el propósito de Dios, estaba la palabra de Dios, estaba la promesa de Dios, y que algunos deducen, o la tradición dice que ellos sabían, o por lo menos él intuía,
que para algo especial había nacido. Por lo tanto, estamos hablando que Moisés nace bajo ciertas circunstancias especiales. Nace primero que nada en un momento crítico, en un momento difícil, en un momento en que sus hermanos en la carne están en un país extraño, en un momento en que aún hasta como nación, después de 400 años de cautiverio, oye, la identidad de ellos estaba a punto de perderse. Y se puede decir que nosotros de la misma manera en ocasiones estamos en un momento crítico. La realidad es que prendemos la televisión y vemos la crisis que existe en los gobiernos, la crisis que existe, oye, en las bolsas de valores, la crisis que existe en la política, la crisis que existe aún en el aspecto religioso. Pero yo le quiero decir que en medio de toda esa confusión y de todo ese caos, Dios tiene el control. Levante su mano y diga: Él tiene el control todavía, porque Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el control. Él está por encima de los reinos y de los reyes de la tierra. Cuando Moisés nace, nace en un hogar piadoso que marcó su vida. Tenemos el potencial, tenemos las herramientas como cristianos para que nuestros hijos, hermanos, puedan ser bendecidos y marcados por la gracia de Dios. Empezando presentando a nuestros niños, segundo, enseñando a nuestros niños. Moisés creció en un lugar hostil. Escúcheme, Egipto era un lugar hostil para la fe. En Egipto había muchos dioses. En Egipto había una adoración falsa. Egipto era como la cumbre del mundo de aquel entonces. Había situaciones que no favorecían a la fe, pero la realidad bíblica es que la fe prevaleció sobre la adversidad. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Llegado el momento, entonces Moisés determinó su identidad. Yo le estoy hablando que él es judío de nacimiento. Oye, pero al ser adoptado, al ser recibido en el palacio, era considerado como un príncipe. Actualmente ya existe la doble ciudadanía, hermanos. Una de mis hijas tiene doble ciudadanía, es mexicana y es puertorriqueña. Antes, a las personas que estaban en una situación similar, de padres mexicanos y nacidos en otro país, se les exigía o se les pedía que en un determinado momento ellos escogieran su nacionalidad. Oye, en aquel entonces era interesante. Número uno, estaba la influencia de Egipto. Si usted hubiera conocido a Moisés en el palacio, se vestía como egipcio, hablaba como egipcio, comía como egipcio, se peinaba como egipcio. Por cierto que andaba rapo, se cree que andaba sin pelo, ¿verdad? Entonces seguía la moda de Egipto, cantaba los cantos de Egipto. Estaba inmerso en una cultura, pero el propósito de Dios estaba ahí. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es poderoso. Llama mi atención que por el otro lado, hermanos, él podía ver por la ventana a un pueblo que estaba sufriendo, a un pueblo que estaba haciendo ladrillos, a un pueblo que estaba siendo, vituperado, a un pueblo que estaba siendo explotado. Y el texto que nosotros leímos dice: Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Qué importante es que tengamos bien en claro quiénes somos, la identidad que tenemos como cristianos. No por el hecho de estar en un templo quiere decir que somos cristianos. Cristianismo es de corazón. Cristianismo es Cristo en nuestro corazón, reinando y enseñoreándose en nuestras vidas. De ahí para allá se pueden llamar simpatizantes, amigos, visitantes, pero Dios está esperando que cada uno de nuestros hijos, de las personas que han estado escuchando por mucho tiempo la palabra de Dios, tomen decisiones importantes, tomen decisiones por Cristo, tomen decisiones por la fe. Moisés, después de que fue, impresionado por la palabra y por la presencia, y entonces determinó su identidad. Le voy a decir algo que es muy importante. Dios había escogido a Moisés. Dios había escogido a Moisés, pero Moisés tenía que escoger a Dios. Dios había escogido a Moisés, pero Moisés tenía que escoger a Dios.
En ocasiones, hermano, hay veces que llegan hombres de Dios y le hablan a alguien en lo particular y le dicen: ven. Y hemos sido testigos que le dicen: Dios tiene un ministerio para ti, Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Cuántos han visto estas cosas? ¿Verdad? Y a veces nosotros nos quedamos pensando: Dios ha escogido a esa persona, pero esa persona tiene que escoger a Dios. Si no escoge a Dios, oye, todo queda ahí como en un proyecto futuro que la persona tiene que definir y tiene que decidir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque algunos hermanos se van con la finta en ese sentido: ya Dios me escogió y puedo hacer lo que sea. No, señores, dígale al que está enseguida: no es así. Tienes que escoger por Dios. Y esto habla de determinar tu identidad. Un día él tendría que desarrollar la fe por sí mismo. Hay personas que están viviendo al amparo de la sombra de la fe de sus padres o de sus cónyuges. Tenemos que definirnos si somos creyentes o no. Hoy, primero que nada, debemos de tener en claro si soy nacido de nuevo, si soy hijo de Dios, si tengo la verdad de Dios en mi corazón. Entonces, por lo tanto, soy candidato a ser bendecido. Cuando los hombres, o cuando de hecho en el mundo existe una crisis de identidad, hablamos, y por eso es que existen los famosos modelos. Escúcheme. Y de hecho los modelos, oye, le impresionan al mundo por la forma de vestir, de actuar, de hablar. Y hay veces aquel que no tiene una identidad propia empieza a hablar, a vestir y actuar como el modelo que le presenta Hollywood, la televisión o la marca de ropa. Con esto no estoy diciendo que vamos a usar túnicas. Con esto estoy diciendo que tengamos bien claro que somos cristianos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en la escuela, en la iglesia, en la casa y fuera de la casa. ¿Estamos aquí? Entonces, después de que Moisés tiene un encuentro con la presencia y la palabra, determinó, oye, su identidad. Segunda cosa que Moisés, lo que produce el resultado de esto, determinó sus prioridades. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés supo cuál era su origen y tuvo que tomar una decisión. Permítame decirle, Moisés determinó sus prioridades. Primero Dios y después Dios. Primero es Dios y primero es Dios, hermanos. Debemos de tener bien en claro esto. En ocasiones nosotros queremos cambiar la fórmula. Primero mi trabajo, primero mi familia, primero mi pasatiempo, primero los placeres, primero los amigos, primero el Facebook, primero una serie de cosas. Permítame decirle que dentro de las prioridades que Moisés enmarcó es primero el Dios. El primer mandamiento dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sé que la familia tiene un lugar muy importante. Sé que la iglesia tiene un lugar muy importante. Sé que su trabajo tiene un lugar muy trascendente. Pero diga conmigo, levante su mano y diga: primero Dios. Aquel que había sido creado en los palacios de Egipto, en el palacio de Egipto, oye, con los faraones, con los sacerdotes, de pronto encontró que había un Dios en los cielos que era poderoso. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, y sobre todas las cosas, nuestro Dios no está lejos, está cerca de nosotros. Oye, sea su nombre glorificado. Yo siento la presencia de Dios. Sea su nombre glorificado. Moisés era elegible para el trono de Egipto. Podría ser heredero de Faraón. Si él determinaba quedarse en Egipto, a lo mejor hoy en día existiría una tumba, oye, para uno de los sucesores. Permítame decirle entre paréntesis, hermanos, que las pirámides que están en ese lugar son tumbas. Oye, porque ellos creían en la eternidad. Y cuando llegaba un rey, lo primero que empezaba a hacer, hermanos, era una pirámide. Y entre más grande la pirámide, era más grande el rey. Esto es impresionante.
Ellos construían en la tierra. Nosotros sabemos que nuestra herencia, oye, está en el cielo. Sabemos que nuestra morada está en los cielos y ya está hecho unas moradas para nosotros donde pasaremos la eternidad con Él, glorificando su nombre. Permítame decirle, entre paréntesis, que Él era heredero de un trono, que era un hombre popular, que era un hombre importante, que era un hombre poderoso. Moisés llenaba el sistema de valores del mundo. Es más, hay muchas personas que hoy están haciendo locuras para ser famosos y para ser importantes y reconocidos. Es impresionante lo que está haciendo. Pero Moisés ya era rico y era famoso. Irónico que cuando se ve la vida de Moisés, él tenía todo, pero dejó todo. Escúcheme, porque se encontró algo que lo cautivó. Se encontró la gloria de Dios y se encontró con la palabra de Dios. Se encontró con Dios y se encontró con la presencia. Cuando tú tienes un encuentro con la gloria y la presencia, tu vida cambia, tu vida es transformada, tus valores cambian. Oye, y somos bendecidos al final del día. Sea su nombre glorificado. Cuando Moisés se fue de Egipto, en los cafés de Egipto y en las chirinolas de Egipto, hermanos, la sociedad decía: está loco, está trastornado. Se fue al desierto, dejó la comodidad, dejó todas las cosas. ¿Cómo es posible? Muchas veces te han dicho a ti: eres muy joven, diviértete, haz cosas de jóvenes, haz lo que el mundo hace. En otras palabras, oye, ya cuando seas viejo, entonces busca de Dios. Permíteme decirle que servir a Dios es un beneficio y no es un desperdicio. Servir al Señor, darle nuestros mejores años es una bendición. Darle nuestras fuerzas es una bendición. Glorificarle es una bendición. Darle nuestro tiempo a aquellos que estamos sirviendo a Dios, aquellos que estamos de tiempo completo, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor. Algunos dejamos profesiones, otros dejamos oficios, pero es un grande privilegio. Hemos escogido la mejor parte. Si es cristiano, ha escogido la mejor parte. Sea su nombre glorificado para siempre. Sea su nombre glorificado. ¿Sabía usted que hay veces hay cristianos que están dudando en trabajos que son hasta dudosos y dicen: ¿qué hago? Esto va contra la palabra. Mire, tome decisiones sabias, decídase, establezca prioridades. Moisés tenía prioridades definidas. Lo vemos entonces rehusarse llamarse hijo de la hija de Faraón. Vemos a Moisés tomando una decisión que aparentemente era drástica. En otras palabras, oye, Moisés tenía sus prioridades bien claras. Tenía que dejar Egipto. No solamente se trata de dejar, sino de empezar a hacer cosas por la obra de Dios. No solamente se trata de salir de Egipto, de salir del sistema, de salir del mundo, sino empezar a edificar en la fe, glorificar su nombre, poner nuestros talentos, poner nuestras capacidades, poner nuestro tiempo y decirle: Señor, aquí está mi vida, sea tu nombre glorificado para siempre. En la mañana yo le decía a los hermanos que muchos en Egipto fueron príncipes de Egipto. Eran los más tremendos, los más peleoneros, los que dirigían el vino, los que dirigían la pandilla, los más chismosos, los más contagiosos, los más borrachos, los más intelectuales, los más ateos, los más de todo. Oiga, pero lo que me preocupa es que dejaron de hacer algo, pero no están haciendo nada. Eso es lo impresionante. Si Dios te salvó con un propósito, para que la gloria y el propósito de Dios se cumpla en ti. Serás instrumento en las manos de Dios. No solamente no se trata solamente de dejar de tomar, de andar en cosas ilícitas, sino entonces de edificar en la fe una vida profunda con Dios. Los que estén conscientes, digan conmigo: me levantaré en el nombre del Señor y seré un testimonio poderoso. Yo le decía que el comentario por muchos años y por muchos meses fue:
Moisés eligió equivocadamente. Permítame decirle que Moisés tenía prioridades claras, definidas. Moisés entendió que los propósitos de Dios son más valiosos que el ser popular. Moisés entendió que el pueblo de Dios es más valioso que los placeres. Por cierto, quisiera decir algo. Dice la Biblia, la Biblia enfatiza en el hecho de que el pecado es deleitoso, pero finalmente es muerte. Moisés entendió que la paz de Dios es más valiosa que todas las posesiones. Moisés tenía todo, amados hermanos. Tenía lujos, tenía riquezas, pero no tenía la paz de Dios. Hay muchas personas hoy en día que tienen su vida resuelta económicamente porque tienen algo en el banco, porque tienen una pensión, porque tienen una herencia, porque tienen un oficio, porque tienen un negocio, pero no tienen la paz de Dios. Moisés entendió que la paz de Dios es más valiosa que todas las posesiones que el hombre pueda adquirir durante su vida. La paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento. Y cuando está la paz de Dios, está la bendición de Dios, está la gracia de Dios, está la presencia de Dios y está la persona de Dios. Levante sus manos y dele un fuerte aplauso y dé gloria a Dios. Si ya perdiste la paz, a mí me dice algo, que te soltaste de la mano de Dios. Si ya perdiste la paz, si estás en la noche con los ojos pelones, sin la paz de Dios, pensando y solamente dándole vueltas a todos los problemas, necesitas tener la paz de Dios. Moisés renunció a las cosas que hoy muchos gastan su vida intentando alcanzarlas. Y el texto que leímos, porque tenía su mirada puesta en el galardón, porque hay cosas más excelentes. Yo le dije que en el momento de determinar Moisés, hermanos, cuando vio a aquellos esclavos, cuando vio a aquella nación que estaba bajo esas circunstancias, oye, vio más allá, supo que era no un pueblo esclavo, sino un pueblo que tenía promesas. Te quiero decir algo poderoso: la condición o la situación que tú estás viviendo ahora no podrá determinar lo que Dios puede hacer contigo. A lo mejor las circunstancias son difíciles, son adversas, son caóticas en este momento, amado hermano, pero permíteme decirte, oye, que hay una promesa, que hay una palabra, que hay la gracia de Dios que nos supera por encima y nos pasa por arriba de esas circunstancias. Así de sencillo, Dios es más grande que todos mis problemas. Las promesas de Dios rebasan la esclavitud, la enfermedad, la opresión, la tristeza, la miseria. Dije, la presencia de Dios rebasa todas esas cosas. Y si lo crees, da un fuerte gloria a Dios. Tercera cosa que produjo la palabra y la presencia en la vida de Moisés. Tercera cosa, determinó sus responsabilidades. Después de mis prioridades, entonces Moisés fue responsable. Hoy en día muchos se la pasan culpando a otros de los que les pasa en su vida. Por cierto que esta es una señal de inmadurez espiritual. Dejemos de echarle la culpa a las personas por lo que nos pasa. Si culpamos a las personas por lo que nos pasa, quiere decir que no hemos entendido muchas cosas. Hay mujeres que se la pasan culpando a sus maridos porque son infelices. Hay hombres que se la pasan culpando a sus maridos, oye, porque no las hacen feliz. Hay padres que se quejan de sus hijos y hijos que reniegan de sus padres. Hay patrones que culpan a sus obreros de ser malos empleados y por eso la empresa está así. Y hay empleados que se quejan de sus patrones que son negreros. Entendemos que muchas cosas están fuera del alcance de nosotros. Estaba fuera del alcance de la vida de Moisés el haber nacido en un pueblo que era cautivo. Estaba fuera del alcance de Moisés haber sido echado en un río que estaba lleno de cocodrilos. Estaba fuera del alcance de Moisés haber sido adoptado y llevado y criado como un príncipe de Egipto. Todo esto
Y muchas de las cosas que están alrededor de tu vida son circunstanciales. Son circunstanciales. Creo que muchas de ellas no las podrás cambiar. Hay cosas que han venido a nuestras vidas que son circunstanciales y a lo mejor no podemos hacer nada, pero sí podemos nosotros reaccionar ante esas situaciones, ante los embates de la vida, oye, con fe o con desolación. Cuando esas cosas vienen a nuestra vida, o nos derrumban o nos paramos en la fe. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Después de haber aceptado a Cristo como mi Salvador, hay decisiones y determinaciones que yo soy quien las tiene que tomar. Permítame decirle, por lo tanto, nosotros determinamos cómo debemos de actuar ante los problemas de la vida. Si tengo una actitud de fe o tengo una actitud de incredulidad. Nosotros, hermanos, determinamos si nos consagramos o no nos consagramos a Dios. Haz de cuenta, Dios te sacó de donde estabas, te puso tus pies sobre la roca y ahora tú decides si le sirves, si te consagras, si consagras tus talentos, si consagras tu vida para el Señor. Tú decides qué actitud vas a tener en la iglesia, qué rol vas a tener en la iglesia. Nosotros también determinamos si queremos servir a Dios o no queremos servirle. Si queremos mantenernos al margen, Dios nos respeta. Oye, nosotros determinamos si cedemos ante la tentación. Yo te quiero decir algo, el diablo te puede presentar muchas tentaciones, muchas ocasiones, pero el diablo no puede obligarte, oye, no puede tocar tu voluntad. Si tú cedes es porque tú quisiste ceder a la tentación, pero fiel es Dios, que es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Oye, y nosotros decidimos y determinamos si cedemos o no ante la tentación. Muchos de ustedes están enfrentando tentaciones, pero yo le digo en este día, determínese, sea responsable delante de Dios y delante de los hombres y sirva a Dios y párese como un hombre y una mujer que ha sido redimido, salvo, que ha sido rescatado, que tiene un cántico nuevo, que trata de agradar al Señor. Nosotros decidimos y determinamos si creemos o no creemos a la palabra. Nosotros determinamos, oye, si profundizamos o no profundizamos en la palabra. Nosotros determinamos si nos consagramos o no nos consagramos a la palabra. Nosotros determinamos si somos fríos en el sentido espiritual, hermanos, o somos personas fervorosas en la fe. Esas cosas Dios nos dejó esa elección. Seamos responsables, no tratemos de culpar a las circunstancias. Sé que los factores espirituales tienen su lugar y que en ocasiones el diablo trata de robar la fe, pero estamos llamados a pararnos firmes y a tomar decisiones firmes. Se imagina a Moisés, hermanos, se imagina a Moisés después de que salió el embate psicológico y espiritual que tuvo, cuando pasó 1 año, 2 años y a lo mejor estaban las cosas muy difíciles en el desierto y a lo mejor había escasez, no sé, a lo mejor pudo haber pensado, ¿valdrá la pena haber tratado de hacer algo por la causa de los hebreos? ¿Valdrá la pena después de estar esos años en el desierto? Porque muchos de los que salieron como prisioneros de Egipto, hermanos, no querían llegar a la tierra prometida. En otras palabras, Moisés los llevaba a fuerzas. Vamos a salir, porque ellos vieron la posibilidad de libertad, pero ya cuando estuvieron afuera se querían regresar. Entonces, qué impresionante estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hay circunstancias difíciles en la fe, que si hay una cruz, que si hay que seguirle, oye, pero que al final hay una recompensa y que vale la pena determinar nuestras responsabilidades y aceptar el reto que tenemos delante de Dios. ¿Sabe que hay algo que sostuvo a Moisés en el desierto y en los momentos difíciles? Entendió que todo en la vida es temporal, que todo lo que existe es temporal, que solo las cosas de Dios son las que permanecen para siempre. Fíjese lo que le estoy diciendo, hermano. Mire, es tan temporal esto que los que están estudiando ahorita una carrera de ciencias y de computación y de sistemas, dentro de 5 años será como el kinder. Y yo sé lo que le estoy diciendo, que tendrán que entrar a una capacitación.
Y en el sistema que estoy diciendo, simple y sencillamente estoy diciendo una profesión o un oficio. Pero en el sistema real, la verdad es que lo que sostuvo a Moisés es que entendió que todo es temporal, pero que sí existen las cosas eternas. Y el pasaje que leímos decía, tenía puesta, se sostuvo como viendo al invisible. En los momentos difíciles, en los momentos críticos, Moisés se sostuvo viendo al invisible. Y segunda cosa, Moisés se sostuvo o teniendo su vista puesta en el galardón que estaba. Estaba Egipto, estaban sus riquezas, estaba su poder, pero entendió que había un reino inconmovible, había una riqueza inigualable, que había promesas y que había gracia, y sobre todas las cosas que Dios era real, que estaba su presencia y que estaban sus promesas. ¿Qué estoy diciendo? Que vale la pena determinarnos por Dios. Sea su nombre glorificado. Humanamente parece que escogió la peor parte, pero la realidad, hermanos, escogió la mejor parte. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es muerte. Hoy yo determino por la causa de Cristo. Hay un texto que me impresionó mucho, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Fíjese lo que dice. Es Dios hablando: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida delante, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego le dice a ellos, a los receptores del antiguo pacto, a los receptores, a los profetas, a la iglesia de Cristo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Escoge tú pues la vida. En otras palabras, escoge lo mejor. Escoge lo mejor. Estoy diciendo entonces que Moisés determinó su responsabilidad, determinó sus prioridades, determinó su identidad. Pero lo más importante es, hermanos, que Moisés determinó quién sería su autoridad, bajo de quién estaría. Determinar mi autoridad significa, hermanos, someterme bajo el señorío de esa persona, de ese Dios o de ese ser supremo. Moisés determinó someterse bajo la autoridad de Dios. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del faraón. Es lo que dice el texto. El sistema egipcio era un sistema político y religioso. Escúcheme, el sistema que prevalecía en Egipto abarcaba las dos cosas: el aspecto político y el aspecto religioso. Los que no sabían, hermanos, no solamente se trataba, amados hermanos, de dejar Egipto, no solamente se trataba de enfrentar ejércitos, sino se trataba de asuntos de potestades y de señorío. Faraón, según las tradiciones y según los egipcios, era un representante o era una especie de dios en Egipto. Por eso es que hacían ese tipo de pirámides. Era la adoración, y en otras palabras, se consideraban como dioses. Por lo tanto, desde el momento en que Moisés determina salir de Egipto y ponerse bajo autoridad, y esto es muy importante, no solamente se trata de ya no practicar la hechicería, de ya no practicar la brujería, no solamente se trata de estar metido en una doctrina de error, sino lo trascendente y lo importante es someterme debajo de la autoridad suprema, que es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente se trata de ya no ser matachín, hermano. Escúcheme, porque aquí había matachines y bailaban muy bien, pero ahora le danzan a Cristo, y ahora le adoran a Cristo, y ahora le glorifican, y ahora le exaltan, y ahora le cantan. Oye, hay muchos de los que están aquí que antes iban al tizonazo, hermanos, y unos iban de rodillas allá a San Juditas, y unos cuando pasaban por San Juditas sacaban unas veladoras así, hermanos, que costaban como 50 pesos, y ahora batallan para dar 50 pesos. Levante el que el Señor le está hablando, no se levante la mano, no se crea. Escúcheme, no solamente se trata de salir del error, sino de someterme a la verdad.
de creer en su palabra, de caminar en su palabra, de caminar en sus principios y en su gracia y en su poder, y lo demás llegará por añadidura. Nosotros entonces, hermanos, oye, por eso el texto dice: no temió Moisés, dejó Egipto no temiendo la ira de Faraón ni de los dioses. Supo Moisés que su Dios era más poderoso. Supo que Jehová de los ejércitos es Rey de reyes y Señor de señores. Dale un fuerte aplauso. Ay, 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 ay. A su nombre sea la gloria. Es el Dios de la iglesia. Es el Cristo que salva. Es el Cristo que sana. Es el Cristo que bautiza. Es el Cristo que resucita muertos. Es el Cristo de vida. Es el Cristo de la esperanza, de gloria. Sea su nombre glorificado para siempre, amados hermanos. La Biblia habla que no puedes estar allá en Egipto y que puedes estar en las cosas de Dios. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque estimará a uno y menospreciará a otro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que si eres cristiano, que si aceptaste a Cristo, Él va a ser tu Salvador y tu Señor. Hay veces, hermano, yo meto en apuros a la gente porque me gusta ir a las casas nuevas o a las casas de las personas que nos reciben, y no hayan qué hacer, hermanos. Agarran el cuadrito y lo meten debajo de la cama y luego andan quitando las cerraduras de las puertas con ajos y cebollas, y le digo: ¿qué va a cocinar con eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? ¿Por qué lo hacen? Porque sienten que la fe no funciona, y por eso es que todas tienen como muletas y cosas de ese tipo. Estoy hablando entonces que la Biblia dice muy claramente: no podemos servir a dos señores. Estimaremos a uno y menospreciaremos a otro, según Mateo capítulo 6 versículo 24. Sirvamos a Dios, sirvamos a Dios, determinemos nuestra autoridad. Permítame decirle, amado hermanos, que escoger la autoridad significa, ya lo dije, someterse a ella, depender en ella y esperar en ella. Él es mi protector, Él es mi sanador, Él es mi retaguardia, Él es mi promesa, Él es mi auxilio en las tribulaciones. Esperamos en Él. Oye, bajo su gracia, como dice el Salmo 91, bajo sus alas nosotros estaremos seguros. Escudo y adarga será su verdad. Sea su nombre glorificado. La prueba definitiva de que una persona pertenece a Cristo es la disposición para someterse a la autoridad de Cristo. San Pablo decía en 1 Corintios 12 versículo 3: os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu Santo, dice anatema a Jesús, y tampoco nadie puede decir Señor sino por el Espíritu. Lo que está dentro de ti, lo que te ha impresionado, la palabra y la presencia de Dios, entonces te hacen, oye, como resultado decirte, glorifica a Dios, porque Él es el Rey, porque Él es Señor, y Él es Rey de reyes y Señor de señores, Señor de la tierra, que está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo reino, de todo presidente, de todo grupo de malhechores y de circunstancias. Él es el Rey. Sea su nombre glorificado, hermanos. En días pasados decía yo que el dilema existe en algunas personas en el hecho de haber aceptado y confesado a Jesús como su Señor, pero que no lo han hecho Señor de su vida. Así no funciona. Si lo recibiste, tienes que rendirte ante Él, entregarle lo que eres. Él sabe lo que tú eres y conoce tu condición. Finalmente, las decisiones que nosotros tomamos dirán si Jesús es mi Señor y si estoy bajo esa autoridad. Cuando tomamos decisiones, si buscamos o no buscamos a Dios, cuando decidimos obedecer o desobedecer a Dios, está diciendo Jesús es mi Señor o no es mi Señor. Cuando tomamos decisiones que dan gloria a Dios o que son escándalo para la obra de Dios, decimos si Jesús es mi Señor o no es mi Señor. ¿Qué estoy diciendo? Después de la salvación que es en Cristo Jesús, nosotros decidimos y establecemos nosotros prioridades. Voy a invitar a los músicos que le pasen.
nosotros, después de que Dios se acerca, de que Dios nos impresiona con su presencia y con su palabra, entonces, oye, nosotros tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Decidimos si regresamos a las costumbres del mundo o nos comprometemos con Dios. Determinamos si somos responsables en la fe o si simple y sencillamente somos turistas en la fe. Decidimos si nos sometemos hoy bajo su señorío y le servimos, como dice la escritura en el Salmo 100, servir al Señor con alegría. Y quiero terminar simple y sencillamente, hermanos, leyendo allí parte del Salmo 100. Vaya conmigo, por favor. Voy a invitar allá a los músicos. Salmo 100. Ay, este es el salmo de las personas que han entendido el propósito de Dios. Dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Soberano, sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. En el valle de aflicción, Él vino